¿Cómo están? Bienvenidos sean nuevamente a una emisión más de nuestros en vivos, en donde a través de Arts Patents Inc. y por supuesto de nuestra página de Facebook y nuestro sitio de TikTok, perdón, es que se me escapa el TikTok, y nuestro sitio de TikTok hacemos estas presentaciones para que ustedes puedan disfrutar obviamente de información actualizada y precisa en materia de propiedad industrial e intelectual, y sobre todo cosas que les pueden ser de utilidad para seguir protegiendo sus activos intangibles, que en este caso pues son todos los activos de propiedad intelectual. El día de hoy, muy importante, vamos a estar hablando de la reserva de derechos, pero en una de sus variantes, porque tiene varias variantes, y en este caso estaremos hablando de las publicaciones periódicas. Es de vital importancia, sobre todo para aquellos emprendedores, para aquellos empresarios que de alguna manera han hecho de los medios, tanto físicos como digitales, de comunicación, una forma de hacer negocios. Y vamos a ver, esta figura es exactamente la que aplica a tu activo intangible y debes protegerlo a la brevedad. Y empezamos entonces. La introducción a este tema de la reserva de derechos. La reserva de derechos es una de las figuras jurídicas que está contemplada por la Ley Federal de Protección al Derecho de Autor. Es decir, está dentro de la parte autoral, aunque la verdad es que es bastante comercial el enfoque que tiene esta área de la reserva de derechos, porque cuando nosotros hablamos de una reserva de derechos, básicamente estamos hablando de un activo que, como en el caso de las marcas, nos permite identificar una denominación, incluso sus elementos gráficos, porque también los podemos registrar, los elementos gráficos o logotipo que de alguna manera tiene esa publicación periódica, y obtener protección o un derecho exclusivo al uso de esa denominación. Al igual que en el caso de las marcas, como lo hemos visto en algún momento, para este tipo de publicaciones es importante quién es el primero en tiempo, porque primero en tiempo, primero en derecho, y en este caso ocurre exactamente lo mismo. Si tú, por ejemplo, llevas ya realizando publicaciones, a lo mejor electrónicas, incluso a través de estos mismos medios, a través de Facebook, a través de TikTok, a través de Twitter, X ahora, si tú has hecho ya de esos canales, incluso de Threads, que es la que es similar a X, pero del universo de Facebook, bueno, pues entonces estaremos, o Instagram también, perdón, se me estaba yendo esa red, y ustedes están haciendo publicaciones periódicas, están generando contenido, están generando seguidores, y ya tienen un nombre más allá de su nombre personal, pues están igualmente utilizando ya lo que sería una reserva de derechos. Es decir, algo que puede ser registrable a través de una reserva de derechos, generando contenidos que son digitales en este caso. Y si lo hacen a través de revistas, periódicos, pues estarán dentro del universo, obviamente, de las publicaciones impresas, aunque hay muchas de estas que también ya han mudado a formatos digitales y que, por supuesto, tienen igual el mismo tipo de protección a través de ¿qué? De la misma figura jurídica, la reserva de derechos. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta reserva de derechos, es la protección que el Instituto Nacional de Derecho de Autor otorga a través de la Ley Federal de Derecho de Autor, por supuesto, a aquellas personas, tanto físicas como morales, es decir, las jurídicas, que en algún momento utilizan publicaciones periódicas y las identifican con un nombre en particular. Y ese nombre en particular, junto con sus expresiones gráficas, pueden ser protegidas a través de esta figura jurídica que es la reserva de derechos. Y al igual que la marca, obviamente les da exclusividad en cuanto a su uso. Es decir, nadie más lo va a poder ocupar. Aquí muy importante para todos aquellos que a lo mejor se estén preguntando en este momento, bueno, y si yo ya hice mi registro, pero lo hice como un registro de marca, ¿lo hice correcto o incorrecto?
La verdad es que no es incorrecto, sin embargo, aquí hay una particularidad muy importante con respecto a la reserva de derechos, porque vas a ver más adelante, esta figura en particular aplica específicamente para las publicaciones periódicas, y aun cuando la marca nos da protección sobre los elementos gráficos y el nombre en el aspecto comercial, nos limita con respecto a otros de los requisitos que deben cumplir, de acuerdo con la legislación mexicana, las publicaciones periódicas, ya sean en formato físico o en formato digital. Pero quédense aquí, no se pierdan de esta información porque seguiremos abordando más al respecto. Dentro de la clasificación que tenemos, podríamos decir que tenemos publicaciones periódicas con un enfoque físico, lo que yo les decía, los periódicos, las revistas, las guías, las gacetas, calendarios, etcétera. Porque vamos a ver más adelante, existen diferentes tipos de registros y diferentes cosas que podemos registrar a través de estas publicaciones periódicas. Y tenemos lo que llamamos difusiones periódicas. La diferencia entre una publicación y una difusión precisamente está en el caso de las publicaciones, pues estamos hablando de los medios físicos, es decir, de lo impreso. Y por eso teníamos ese tipo de publicaciones como tal. Aquí es muy importante, obviamente, que tengamos en consideración que la diferencia entre una y otra es más bien por el canal por el cual se están distribuyendo. En este caso es una publicación periódica, son medios físicos, como es el caso de los periódicos y las revistas, que los encontramos en kioscos, a veces los encontramos en tiendas de conveniencia, etcétera. Y las difusiones periódicas, que son las que su canal de distribución o de difusión es a través de medios electrónicos, y por eso les estamos dando este enfoque físico y enfoque digital, para que ustedes puedan comprender que el canal como tal puede ser diverso, y en su caso, sí, en el momento que está llenando una solicitud, pues hay un apartado para decir de qué se trata, una publicación o una difusión periódica. Pero más allá de eso, la protección y de alguna manera hasta el trámite es similar en uno y otro caso, en el caso de la difusión o en el caso de la publicación periódica. Y aquí realmente el enfoque va únicamente a que el instituto querrá saber cuál es el medio que le estamos dando de comunicación, porque también de eso dependerá el trámite de la renovación, que vamos a ver un poquito más adelante cómo es que funciona esto y por qué entonces sí es importante saber si es una publicación o una difusión periódica. Pero para ustedes en este momento, mis queridos emprendedores, empresarios, lo importante es que sí generan contenidos, y esos contenidos son su vehículo de comercialización de productos, o en su caso de publicidad, como es la mayor parte de las publicaciones periódicas, es su mecanismo de alguna manera de generar recursos, o en su caso las entrevistas pagadas, cuestiones de ese tipo. Si tienen ese tipo de materiales y ese es su negocio, como les decía, la reserva de derecho es lo que aplican, y lo importante es que aquí nada más tengamos en consideración si es una impresión como tal o si se trata de una comunicación por medios digitales. Aquí les estamos dando a algunos de los tipos de publicaciones periódicas que aparecen catalogadas incluso en el formato de registro. ¿Por qué? Porque es importante para el instituto saber qué tipo de publicación es a la que nosotros vamos a aplicar ese nombre, por efectos de la comprobación de uso de la reserva, que vamos a ver más adelante, es importante para la renovación. Y en este caso, bueno, pues tenemos el periódico, la revista, los directorios, que tal vez para algunos de ustedes dicen, ¿directorios? Sí, en los directorios, estos que incluso hoy se han vuelto muy populares, sitios incluso o a través de aplicaciones o de plataformas en internet, en donde de alguna manera estoy colocando locales o establecimientos para darles promoción y publicidad.
ya sea que yo venda publicidad o el espacio directamente a aquellos que se están anunciando dentro del directorio, sus datos de contacto, etcétera, etcétera, que quedan registrados, o la publicidad que yo estoy vendiendo por el tráfico que he generado, obviamente, para aquellas personas que ven en mi directorio una herramienta práctica de consulta y entonces pues están de alguna manera generando tráfico constante. Entonces aquí está este tema de los directorios. Ustedes recordarán hace ya muchísimos años el directorio de Teléfonos de México y la famosa sección amarilla. Bueno, pues el mismo directorio y ese sección amarilla, ese era el nombre que podría estar registrado aquí como reserva de derechos. Y por supuesto el icono tan representativo que tenía para aquellos que son obviamente de la generación X o antes, porque probablemente si eres un millennial nunca la conociste, por lo menos en un formato físico, a lo mejor en un formato digital porque se mantuvo digital algún tiempo más, hasta que simple y sencillamente cayó en desuso porque generamos otras herramientas de comunicación y de consulta y pues ya no fue necesario, ¿no? La cabeza de columna, esto es para aquellas personas que escriben columnas para periódicos, revistas, blogs, ya sean de manera publicaciones físicas o electrónicas. La cabeza de columna, si es de ustedes, es decir, el espacio como tal, ustedes lo han ido generando y esa columna y el nombre de la columna es algo que los identifica a ustedes, por supuesto que tienen derecho a hacer el registro de la cabeza de columna para todos aquellos periodistas, amigos comunicadores, que por supuesto han ido generando lectores a través de estas columnas y por supuesto el nombre de la columna es a lo que llamamos cabeza de columna. Los folletos también pueden ser registrables, el nombre del folleto, porque es lo mismo, es algo que está circulando y que genera de alguna manera atracción, parecido a lo que también tendríamos en las cuponeras. Si ustedes recuerdan, existen muchas empresas que hace algunos años nos vendían cupones y esos cupones estaban en esta categoría de los folletos, porque a través de ese nombre pues podíamos identificar que había publicidad, anuncios pagados de, obviamente, los patrocinadores y anunciantes, y ahí mismo podríamos encontrar los famosos cupones. La guía es exactamente lo mismo que en el caso de los directorios. En las guías, ya sea que fueran de mapas, que cayeron totalmente en desuso, alguien por ahí tal vez conoció la famosa guía Roji, y esa guía Roji pues traía mapas de diferentes partes del mundo, de la República Mexicana, etcétera. Y estas guías como tal, incluso las que teníamos anteriormente para los programas de TV y que nos iban diciendo cuál era la programación, que hoy día obviamente a través de los medios que tenemos en la actualidad, sobre todo en la televisión por cable o en su caso de los sitios de streaming, pues han ido cayendo en desuso, pero sin embargo las guías también son otro de los elementos que puede ser registrado el nombre de una guía para estar aquí en la reserva de derecho. Los boletines, que al final terminan teniendo similitudes que en el periódico y la revista, pero en los cuales pues más bien son como con una distribución un poco más espaciada, porque el boletín surge pues más bien cuando existe un evento que amerite que llegue este famoso boletín. Los suplementos igual estaban más bien aunados al tema de los periódicos y usualmente se generaban en publicaciones especiales, suplementos especiales, sobre todo el dominical, que normalmente traía alguna información un poquito más lúdica, de entretenimiento, de espectáculos, etcétera, y en donde se generaba este famoso suplemento que al final venía unido a un periódico, a una revista. Los calendarios, y aquí alguien podría decir, bueno, el calendario ¿cómo? ¿Se puede registrar si el nombre de un calendario? Bueno, pensando obviamente en un esquema de negocio, los calendarios como tal no son otra cosa que una famosa guía en donde yo puedo tener las programaciones de algo a lo largo de los años, por ejemplo, de eventos culturales,
en la ciudad y se generan estos famosos calendarios, en donde tenemos de alguna manera recopilada la información que puede ser de interés en un área, como puede ser el caso de las obras de teatro, los espectáculos, conciertos, etcétera, que podrían estar en este famoso calendario, que alguien estaría consultando precisamente si quiere visualizar cuáles son la distribución de estos eventos en la ciudad y obviamente a lo largo del tiempo. Entonces tendríamos calendarios. Las gacetas normalmente tienen similitudes con los periódicos, es un formato que se utilizaba en una región pequeña, la Gaceta de la Ciudad de Puebla o la Gaceta de la colonia Huexotitla, y en donde daban noticias, pero muy particulares, muy locales y de interés únicamente para aquellos que viven en esa región, las famosas gacetas, aunque estos nombres finalmente pues terminan siendo utilizados para el formato de la revista, para el formato del periódico, para el formato del boletín, etcétera. Pero sí es muy importante no utilizarlos en el momento de la solicitud de registro como el tipo de registro que vamos a realizar, porque como les dije más adelante, esto sí es muy importante, el cual señalemos en el momento del registro para el momento de la comprobación. Los catálogos, en el caso de los catálogos, sobre todo, por ejemplo, los catálogos que utilizan las compañías de venta de productos de vestimenta, cosméticos, etcétera, todos y cada uno de esos formatos de catálogos, por supuesto que pueden tener un nombre muy particular, se están generando periódicamente, usualmente los catálogos están vinculados con las temporadas o más bien con las estaciones, porque están enfocados sobre todo en productos de consumo que tienen que ver con el vestuario y que tienen que ver con los cosméticos, algunos otros artículos del hogar, pero usualmente estos catálogos van publicándose a lo largo del tiempo con cierta periodicidad, ya sea por meses, podría ser, o en su caso por temporadas, ¿no? Y ahí estamos hablando de temporada otoño-invierno, por ejemplo, primavera-verano, o por cada una de las estaciones, y ahí tenemos un catálogo. Al final estos formatos sirven como un medio de comunicación de productos que alguien pone a disposición de un particular, pero que también generan, como les decía, tráfico comercial, porque cuando yo adquiero uno de estos catálogos, que inicialmente lo adquiero única y exclusivamente para buscar los productos de la compañía que emite el catálogo, también es cierto que ahí puedo hacer inserciones de publicidad que a lo mejor tenga que ver con otros productos o servicios de terceros que me interesa que empiecen a ser conocidos a través de estos. Y finalmente la agenda, que la agenda realmente el formato que tiene, y veíamos, pues es anual, y las agendas como tal pues son para el registro de nuestras actividades cotidianas, en donde podemos llevar recuento de ellas. Y aquí este formato de registro de la agenda es por la estructura que tiene la misma agenda. A lo mejor el cómo yo vacío los datos en los recuadros que tiene, el diseño que tiene internamente, es lo que me hacen consumir la agenda. O también que la agenda, como en otras ocasiones y en otros tipos de negocios, trae incluidos cupones o publicidad en el interior, y por eso yo la transmito o la vendo. Entonces, por eso sí es importante que la agenda como tal y el nombre que yo con el cual identifique esa agenda sí tenga un registro en lo particular. Como hemos visto, es bastante variado. Y al finalmente la colección, pero la colección tiene que ver muchas veces con las columnas o artículos que se publican en algunas otras periódicos y que pueden ser recopilados a través de colecciones para su venta. Entonces esa colección de artículos o de ciertos artículos terminan siendo otra forma en la cual registrar la reserva de derechos. Todos estos como tal podemos elegir alguno de ellos cuando hacemos la solicitud del registro de una reserva. Y por eso les decía, es importante que tengamos en mente cuál es el formato, tanto
si la publicación es impresa o se trata de una difusión periódica y por lo tanto es electrónica. ¿Cómo? ¿De qué estamos hablando? Porque eso habla de la periodicidad con la que normalmente se emite. Como les decía, las difusiones periódicas sujetas a reserva, bueno, pues están también entre las difusiones periódicas, pues el programa de TV, el programa de radio y la difusión vía red de cómputo. Estas son otras, diferentes de las anteriores. Estas que estuvimos viendo al inicio son las que tienen un formato parecido a la publicación impresa. Es como de contenido de texto únicamente, o de texto e imágenes, pero no estamos hablando de imágenes animadas, y aquí como tal no hay sonido. Por eso no hablamos prácticamente del tema de la difusión. Sin embargo, son publicaciones periódicas, estas y estas otras, pero aquí estamos hablando del programa de TV, el de radio y la difusión vía red de cómputo. Ahí sí estamos hablando específicamente de audio y video, de puro audio, y en este caso, bueno, de una acoplación entre audio, video, incluso elementos gráficos, esta difusión vía red de cómputo. Pero en todos y cada uno estamos hablando de difusiones periódicas que también son parte de las categorías, pero aquí estamos hablando, son muy específicas. Aquí es la reserva de las difusiones periódicas, ¿sí? Pero es importante recalcar que siguen siendo programas, que tiene que haber una periodicidad en cuanto a las emisiones que nosotros estamos haciendo, tanto del programa de TV, radio, etcétera. Porque si no existe esa recurrencia, entonces no estamos hablando de una difusión periódica, sino de que algo que ocurre eventualmente, es decir, un evento que se tuvo una transmisión única no es una difusión periódica. Esta sí, porque son programas como tal, tienen recurrencia en el tiempo, y eso es importante considerarlo, porque si nosotros queremos registrar únicamente como reserva de derechos algo que va a ocurrir en una sola ocasión, por un solo evento, entonces obviamente no vamos a poder hacer la comprobación de uso y la reserva como tal se va a perder o se va a extinguir, porque aquí estamos hablando de algo que identifica a una publicación o difusión que es periódica, es decir, recurrente a lo largo del lapso de un año. ¿Y por qué decimos a lo largo del lapso de un año? Porque es la vigencia que tiene, en su caso, la reserva de derechos. La reserva de derechos tiene esa periodicidad, la periodicidad de un año. El registro va a durar un año. Y entonces, aquí es donde algunos emprendedores, empresarios se preguntarán, bueno, y entonces, ¿para qué hago mi registro como una reserva de derechos y no lo hago mejor como una marca en donde tengo una vigencia de 10 años? Pero aquí la gran diferencia está en lo siguiente, que en el caso de las publicaciones y de las difusiones periódicas, en el caso de México existe una legislación adicional, la Ley de Radio, TV y Comunicaciones para las difusiones periódicas, y en su caso los certificados del Instituto de Título y Contenido, que también emite Secretaría de Gobernación para las publicaciones periódicas. Si nosotros no contamos con esas autorizaciones, una es la famosa RTC que le llaman, que es la que nos ayuda a catalogar si un programa de radio, de TV o una difusión a través de una red de cómputo cumple con ser para toda la familia, o si tendría que tener alguna restricción o aviso, porque eso es la función precisamente que le corresponde a la Secretaría de Gobernación en esta materia. Y si nosotros no contamos con una reserva de derechos, no podemos acceder a cumplir con ese otro requisito, que es el certificado del Instituto de Título y Contenido para las publicaciones periódicas, y en el caso de las difusiones periódicas, bueno, pues esa autorización por parte de RTC que nos dice específicamente
de qué categoría estamos hablando de nuestro programa, de acuerdo con, ya saben, el grado de violencia, el lenguaje que se utiliza, las imágenes que aparecen, si hay desnudos, si hay consumos de droga, alcohol, etc. Esa clasificación se obtiene siempre y cuando nosotros tengamos previamente una reserva de derechos. Y ahí la marca no nos ayuda para nada. Nos ayuda a efectos de proteger el nombre para esa publicación a nivel comercial, pero no nos da acceso a que nosotros podamos seguir obteniendo esos certificados que son importantes en materia de legislación mexicana y que te pueden ahorrar una gran cantidad de multas, de sanciones y, por supuesto, evitar que tu programa salga del aire o que tu publicación sea retirada. Esa es la clave en particular de esos certificados que nos emite Secretaría de Gobernación. Entonces, muy importante, la reserva de derechos es la llave para que puedas acceder a esas otras licencias y autorizaciones, a esa categorización que hace Secretaría de Gobernación, que de otro modo no podrías obtener con una marca. Las ventajas claves de obtener una reserva de derechos, pues por supuesto que es la exclusividad total, y a eso a qué nos estamos refiriendo, a que si yo hago mi registro como reserva de derechos, obviamente nadie más va a poder utilizar esa denominación con esos elementos gráficos en particular para publicaciones, así muy general, hablamos de publicaciones, ya no en la categoría específica o difusiones. ¿Por qué? Porque se trata exactamente en el mismo sentido que las marcas. Nos van a catalogar y de alguna manera, al estar nuestro registro, va a ser impedimento para los que vienen posteriormente. Además de esto, nos da seguridad jurídica y oponibilidad. ¿Y a qué nos referimos con esto? Seguridad jurídica, ¿por qué? Porque nos da la certeza de que esa denominación como tal nos pertenece y que es parte de nuestros activos, y va a adquirir valor y va a poder ser negociada con terceros en caso de una transmisión, de una licencia o cualquiera de otras figuras traslativas de dominio o del uso, autorización de uso. Pero sobre todo seguridad jurídica a quién, a nuestros anunciantes, porque imagínense que nosotros estamos vendiendo publicidad en un espacio que pudiera ser un periódico, una revista, en donde por efectos de no haber obtenido una reserva de derechos o siquiera el registro de una marca, pues sea retirada del comercio porque alguien más sí lo registró. Y no estamos hablando de solo una denominación idéntica a la nuestra, sino también aplica exactamente lo mismo que en las marcas, una que sea similar en grado de confusión. Así es que pongan mucha atención a este detalle, porque este elemento de seguridad jurídica no solo los protege a ustedes en cuanto a la tenencia, sino también a los mismos anunciantes y personas con las que ustedes están desarrollando negocios con esa reserva de derechos, con ese periódico, con esa revista, con ese calendario guía. Si ustedes están haciendo negocios con la venta de espacios publicitarios, tengan mucho cuidado. Y finalmente, este tema de oponibilidad, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que nosotros, al igual que en el caso que les planteaba, que un tercero pudiera llegar, en caso de que ustedes no tuvieran el registro, a impedirles la comercialización, lo mismo van a poder hacer ustedes. Si ustedes son los dueños de la reserva, pues van a llegar frente a terceros y van a poder acceder a todos los mecanismos legales para impedir que alguien más esté explotando su nombre. Eso es muy importante, a eso le llamamos oponibilidad. Y finalmente, pues esta es la base para la comercialización, incluso ya sea a través de una transmisión de derechos o a través total o parcial, como pudieran ser las licencias. Finalmente, todos ellos también esquemas de negocios muy importantes que seguirán haciendo que tu marca, bueno, en este caso tu reserva de derechos, con su denominación, siga creciendo y siga generando, por supuesto, mayor tracción, mayor conocimiento, porque mucho de la reserva de derechos en cuanto a publicaciones y difusiones periódicas tiene por objeto el tener de alguna manera tráficos
de espectadores o de lectores. Y eso es lo más importante, que ustedes con estos elementos de la reserva de derechos aseguran que todo aquello que sigan generando en lo futuro para el crecimiento de la reserva de derechos, este nombre que utilizan para su difusión o para su publicación periódica, pueda seguir siendo particularmente de ustedes. Es decir, es una forma también de proteger la inversión futura y sobre todo el tiempo que llevan dedicado, por supuesto, a su sitio. Con esta información damos por cerrada este en vivo, en donde es un gusto para nosotros el que nos hayan acompañado como siempre cada 15 días. Dentro de 15 días estaremos hablando de otro tema también muy importante, que ya aparecerá la publicación del post en nuestras redes sociales. Ya saben, nos pueden seguir a través de Facebook, Registro de Marcas, Patentes, Derechos de Autor. Esa es nuestra página. También nos pueden seguir a través de TikTok en Arts Patents Inc., en donde también estamos haciendo transmisión en vivo en este momento, precisamente para que ustedes puedan obtener información más detallada si es que algo de esto les ha hecho sentido a ustedes, si es que no tienen su reserva de derecho para su publicación o difusión periódica porque simple y sencillamente no sabían que existía, o tal vez porque se encuentran confundidos en cómo protegerlo. Bueno, pues aquí ya saben, en Arts Patents Inc. estamos listos para atenderlos. Aquí están nuestros datos de contacto, por favor compártanlos, escaneen nuestros QR, esos los llevarán directo a nuestra página de Facebook, pero por supuesto que también a nuestro WhatsApp, en donde estaremos contentos de atender sus dudas. Nos vemos en el siguiente en vivo en 15 días. Es un placer que nos acompañen. Saludos.